Pues sí, tenemos hoy un nuevo estudio acerca de cómo Jesucristo en muchas ocasiones se presenta con este yo soy, identificándose con el nombre de Dios, ¿verdad? Y lo que hoy vamos a tratar tiene su base en el capítulo 10 de Juan. Hay más acerca de este tema, como veremos, pero vamos a tener una lectura en el capítulo 10 de Juan, desde el versículo 11 hasta el versículo 30. Y nos dice así la palabra de Dios: Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene, y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Hasta aquí la palabra del Señor. Bueno, ya veis cómo claramente vamos a hablar acerca de Cristo como el buen pastor, tal como iniciábamos la lectura aquí en este versículo 11, yo soy el buen pastor, y en el versículo 14 lo vuelve a repetir. Así que a través de los evangelios tenemos diferentes presentaciones que Jesús hace de sí mismo y que suponen un beneficio para nosotros. Hemos considerado ya alguna de estas presentaciones con el estudio de Yo Soy, cómo se presenta con esta fórmula que es, como bien sabéis, el significado del nombre de Dios Yahvé, tal como se presentó a Moisés ya en medio de la zarza ardiendo, y dijo: diles que yo soy, me envía a vosotros. Ese continuo yo soy. Y hemos considerado pues a Jesús como el pan de vida, como luz del mundo, como puerta, y al ser Jesús, al ser Dios, ese continuo, ese eterno, ese siempre existente yo soy, engloba todo lo bueno de cualquier aspecto que tiene que ver con nuestra existencia. Así que en esta línea, pues hoy vamos a ver también algo más de lo que el Hijo de Dios es, como un bien constante para nosotros. Y es también para nosotros, que supone un beneficio para nuestra vida espiritual, es también el buen pastor. Y voy a hacer esta reflexión dividida en dos puntos. Primero vamos a tratar Cristo como pastor perfecto, y seguidamente el segundo punto de características del perfecto pastor. Es muy significativo cómo el texto griego, cuando dice yo soy el buen pastor, de una manera más literal dice yo soy el pastor, el bueno, así haciendo énfasis, poniendo el adjetivo al final de esa característica excelente. La palabra hebrea
kalos, que se traduce por bueno, como nos dan a entender los especialistas en el griego del Nuevo Testamento, tiene el significado, la idea de excelente, ideal. No es simplemente bueno, sin más, como podía haber otros buenos pastores en esta profesión. Jesucristo es el pastor por excelencia, es el pastor ideal, no uno más. Y es único en su carácter, como lo vamos a ver, por ejemplo, en dos textos. Uno está en Hebreos capítulo 13, versículo 20, este carácter único como pastor. En Hebreos 13:20 dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. El gran pastor. Y en otro texto que está en Primera de Pedro, un poco más adelante, Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 4, y dice así: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Príncipe de los pastores. Estas dos características únicas. El gran pastor, príncipe de los pastores. No hay otro que pueda ser como Jesucristo, el gran pastor y el príncipe de los pastores. De manera que al usar la frase el buen pastor, Jesucristo está haciendo referencia a su bondad inherente, a su justicia, a su belleza, a su perfección. Y como pastor ideal, como buen pastor, Él continuamente nos protege, nos guía y nos alimenta. Y vamos a verlo, como no podía ser de otra manera, no podíamos pasar de este texto también esencial en el Salmo 23, donde ya se nos presenta anticipadamente a Dios como pastor. Y en este Salmo 23 podemos ver en primer lugar cómo el Señor nos protege. Ya nos lo recordaba en la oración que hizo nuestra hermana Toñi. En el Salmo 23, versículo 4, dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. No temeré mal alguno. Y la vara y el callado, que eran típicos de los pastores de aquel entonces, para proteger y para guiar, pues se refiere a ellos para que se dé cuenta el lector que también tiene que recibir esto, aquel que va a recibir este salmo, que es un pastor en el cual podemos estar seguros, porque la vara y el callado de Dios son lógicamente perfectos, muy superiores a los que usaban los pastores, digamos, en su habitual cometido. Así que nos protege, también nos guía, como dice en el Salmo 23, el versículo 3 claramente: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Me guiará por sendas de justicia, continuamente. No dice solamente me guiará por sendas de justicia cuando yo sea bueno, continuamente. Veremos esto un poquito más adelante. Y también nos alimenta, tal como viene en este Salmo 23, en el versículo 1 y en el 5. En el versículo 1 dice: Yahvé es mi pastor, nada me faltará. Y en el 5: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y aunque aquí está haciendo una referencia en primera instancia a ese sustento material que Dios garantiza, también, por supuesto, y todo es también incluso más importante, ese alimento espiritual que no falla, como se nos dice en Juan 6:35, que ya nos expusiera nuestro hermano Antonio cuando nos habló de Jesús como pan de vida. Pues en Juan 6:35 claramente se nos expresa esta realidad de Cristo como alimento también espiritual completo. Juan 6:35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Completamente saciados, porque es un alimento completo. Su propia palabra, Él mismo, nos sacia por completo. Nadie espiritualmente podrá tener hambre y sed a nivel espiritual, porque su alimento por completo nos satisface. Cuando estuve ingresado en el hospital el pasado noviembre,
me llevé una sorpresa, una información que me daba un médico que primeramente me atendió, porque tenía unos análisis que yo me había hecho, que me había llevado, que me había dicho la médico de cabecera que hiciera, y entonces me dijo que ya desde el verano pasado tenía como falta de hierro. Digo, anda, ahora ya me explico un poco por qué a veces me sentía un tanto cansado. Pero no ocurre así con el alimento espiritual de Dios, que falte algo. Nosotros podemos, con nuestras mejores intenciones, pensar que nos estamos alimentando bien y sin embargo podemos tener carencia de algo. Carencia de proteínas, carencia de minerales, carencia de alguna vitamina. No ocurre así con el alimento espiritual que nos da Cristo. Es un alimento perfecto, completo. Nadie sentirá hambre ni sed espiritual. Y no importa las veces que le fallemos, Él es fiel. Su amor para con nosotros va a permanecer inmutable. Fijaros cómo en el Salmo 23, cuando dice que nos guía, en el versículo 3, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. No me guiará por sendas de justicia cuando yo sea muy santo, cuando yo esté obedeciendo mucho y bien, cuando yo no haya caído. No, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, por Él mismo, porque su nombre, que tiene el significado de eterno, engloba que todo lo que Él es eterno su amor, es eterna su santidad, es eterno su poder, es eterna su fidelidad, etc. Y puesto que su amor es eterno, es inalterable, como Él es, no por mí mismo, sino por Él, Él continuamente nos va a guiar, va a estar siempre a nuestro lado, por amor de su nombre, por Él mismo, no por mí, lo cual nos da mucha seguridad. Jesucristo, pues, tiene una comunión cercana y continua con nosotros, sus ovejas. Conoce cualquier aspecto de nuestra vida, nuestras circunstancias, nuestros sentimientos, sufrimientos, necesidades, ilusiones, todo. Él completamente está al tanto de todo. Nada, ninguna situación, no existe ninguna situación por la que podamos pasar en nuestra vida en la cual Él esté indiferente. Así que como buen pastor, Cristo pues muere por sus ovejas. Como dice en el capítulo 10 de Juan, en el versículo 11 que iniciamos la lectura, el buen pastor su vida da por las ovejas. Muere por sus ovejas, ama a sus ovejas y precisamente lo manifiesta con este hecho de querer dar su vida, como ya decía más adelante en el capítulo 15 de Juan y en el versículo 13, decía, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Muere por sus ovejas, ama a sus ovejas y une a sus ovejas, como dice el versículo 16 de este capítulo 10 de Juan. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Jesucristo, el pastor perfecto. Vamos ahora al segundo punto, las características de este pastor perfecto. Nos vamos a centrar en dos. El primero es que conoce a sus ovejas, como dice en el versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y también en el versículo 27 de este capítulo 10 de Juan. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Cristo cuida a sus ovejas cada una de forma particular. Nos conoce en lo íntimo, a diferencia de los pastores asalariados. Pastores asalariados es una expresión que hace referencia, como ya nos explicara Chris el domingo pasado, a esos dirigentes, a esos gobernantes de Israel, incluso falsos maestros, que en vez de conocer al pueblo, tener una relación con ellos y cuidarlos, los llenaron de costumbres religiosas. Fueron infieles a su misión y no los alimentaban espiritualmente. No querían tener relación con ellos,
no querían conocerlos. Es más, no solo que no los alimentaron espiritualmente, sino que ellos mismos se hicieron lobos para el propio rebaño. Ya Dios, en el Antiguo Testamento, por medio del profeta Ezequiel, denunciaba esta situación, profetizando que la arreglaría, lo cual se cumplió en Jesucristo. Los que ya conocéis de tiempo la Biblia, sabéis que me estoy refiriendo, y vamos a leer en Ezequiel, en el capítulo 34, vamos a leer algunos versículos de cómo Dios ya denunciaba esta situación referente a los dirigentes de Israel y cómo también profetizaba que Él mismo la arreglaría y cómo esto se iba a cumplir en Cristo. En los primeros 5 versículos del capítulo 34 de Ezequiel, dice así: vino a mí palabra de Yahvé diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores: así ha dicho Yahvé el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Y un poco más adelante, si leemos en los versículos 15 y 16, dice así: yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Yahvé el Señor. Yo buscaré la perdida, y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada, y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Y de una manera más concreta, ya en los versículos 22 y 23, una referencia ya a que esto lo haría por medio del Mesías. Dice: yo salvaré, versículo 22, yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Jesucristo, como descendiente a nivel humano de David, cumple así pues la profecía, y Jesucristo hizo y hace de pastor para nosotros. Él ya en su tiempo, como se nos dice en Mateo capítulo 9 versículos 36, decía que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas como aquellas que no tenían pastor. Y Jesucristo pues se ha puesto como pastor, se ha puesto como aquel que nos guía de verdad, como aquel que nos protege, como aquel que nos alimenta de una manera continua, fiel y perfecta. Conoce a sus ovejas, tiene una relación continua con nosotros para bien. Pero también la segunda característica, que ya hemos visto anticipadamente algo, cuida a sus ovejas. Nunca las abandona, nunca nos dejará en manos de aquellos que pueden devorarnos, porque Cristo entregó su vida por nosotros. Como dice el versículo 15 del Evangelio de Juan, en este capítulo 10, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Estamos, pues, seguros en sus manos, como dice en los versículos 28 y 29 de este capítulo 10 de Juan. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Una seguridad completa. Y muchos creyentes tienen problemas con esto y dudas sobre acerca de la salvación, si se puede perder. Y principalmente es porque no hacen una distinción en lo que tiene que ver con la voluntad personal y lo que tiene que ver con la voluntad de Dios. Y Satanás puede echar a perder lo que tiene que ver con nuestra voluntad personal, nuestra fidelidad, nuestro servicio, nuestra obediencia a Dios.
Y lamentablemente, mirando hacia atrás, pues podemos ver, o sin mirar hacia atrás, recordando en el presente, tantos hermanos que antes han estado aquí con nosotros y que ahora no están, y que se han vuelto al mundo, que han dejado de ser fieles, han dejado de servir al Señor, han dejado de obedecerle. Pero Satanás no puede echar por tierra, no puede echar a perder lo que tiene que ver con la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que nadie las arrebata de mi mano. Nadie las puede arrebatar, ni de la mano del Padre, ni de la mano del Hijo. Cuando nos convertimos, Dios en Cristo perdonó nuestros pecados, condenó en Cristo todos nuestros pecados pasados, presentes y los que pudiéramos cometer en el futuro. Y Dios no puede volver a condenar lo que ya ha condenado en Cristo. Así pues, Satanás sí puede echar a perder lo que tiene que ver con nuestra voluntad personal, pero no puede echar a perder lo que tiene que ver con la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que nadie pueda arrebatarnos de su mano y de la mano de su Hijo. Si una sola de las ovejas, aunque solo una, se perdiera, Cristo ya no sería el pastor perfecto. Así que la presencia de Cristo es continua, es constante, tal como prometió antes de ascender al cielo. Al final, recordáis del Evangelio de Mateo esas palabras: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios continuamente está a nuestro favor y nos dará siempre toda provisión. Vamos a leerlo, como se nos dice, porque es un texto muy conocido, pero que siempre está bien volver a recordarlo y tenerlo presente. En Romanos 8, 31 y 32. Romanos 8, 31 y 32. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si lo más difícil fue entregar a Cristo, a su Hijo, por nosotros, cuando no éramos hijos, cuando éramos rebeldes, cuando estábamos llenos de pecado, y fue capaz de entregar a su Hijo por nosotros, ¿cómo no nos dará ahora con Él, que somos sus hijos, que ha puesto su naturaleza, su espíritu en nosotros, también con Él todas las cosas? Así que, como conclusión, a manera de aplicación, aprovechemos que tenemos al pastor perfecto e ideal. Busquemos y aceptemos su guía y el alimento espiritual que por su palabra nos provee y nos nutre completamente. Amén. Amén.